Martín Carrera nació en la ciudad de Puebla el 20 de diciembre de 1806 y murió en la capital del país el 22 de abril de 1871. Fue presidente interino de México del 14 de agosto al 12 de septiembre de 1855. A los 9 años estuvo con los ejércitos virreinales. A los 12 años era oficial instructor de un batallón. Se adhirió al Plan de Iguala proclamado el 24 de febrero de 1821 por Iturbide y Guerrero. Ocupó diversos cargos en la época de la independencia. En 1821 se unió al general Vicente Filisola, jefe de la 13ª División del Ejército Trigarante. Avanzó en el terreno militar y en el año de 1853 Santana nombró a Martín Carrera general de la división. Fue senador en los años de 1844 y 1845. Posteriormente fue consejero de gobierno y consultor del ministro de Guerra. En 1843 fue miembro de la Junta Nacional Legislativa. Cuando Martín Carrera era gobernador del Distrito Federal, se dio el triunfo de la Revolución de Ayutla contra Santana, con lo que este último dejó el poder y huyó del país. Fue entonces cuando el comandante militar de la Ciudad de México, Rómulo Díaz de la Vega, designó una junta para nombrar a un nuevo presidente interno. Ahí fue cuando Martín Carrera entró al poder. Fue presidente por aproximadamente un mes. Inicia su trabajo lanzando una proclamación en donde analiza las dificultades de la nación, los motivos por los que acepta el puesto que se le había confiado y la necesidad de efectuar varias reformas en los ramos de guerra y hacienda, así como la reorganización de la Guardia Nacional. Tenía pensamientos conservadores y centralistas. Trató de conciliar los intereses de los conservadores que aún no se reponían de la huida de Antonio López de Santana y de los triunfantes liberales que estaban en las afueras de la capital, pero ambas facciones se negaron al diálogo y desconocieron su presidencia, aunque se le respetó su elección proveniente de la guarnición militar. Decepcionado, renunció el 12 de septiembre de 1855. Rómulo Díaz de la Vega nació en la Ciudad de México el 23 de mayo de 1804 y murió en Puebla el 3 de octubre de 1877. Combatió en la Guerra de Texas en 1836 y siendo participante de la Batalla del Álamo. También en la Guerra de los Pasteles y contra los estadounidenses en 1846 y en 1847 en la Angostura y el Cerro Gordo. Fue enviado preso a Estados Unidos. Después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, volvió a México y ocupó la comandancia en varios de los entonces departamentos del país. Puesto que el general Martín Carrera renunció a la presidencia de la República y en tanto que los liberales, reunidos en Cuernavaca, eligen presidente, el general Rómulo Díaz de la Vega, comandante militar de la capital de la República, quien oportunamente se ha pronunciado a favor del plan de Ayutla, se declara presidente en espera de que sea relevado del mando. Mantuvo un gobierno federalista, sin embargo sus pensamientos eran centralistas. Conservará el orden de la capital de la República durante 22 días, en los cuales mantendrá la plena libertad de imprenta, derogará los impuestos sobre puertas, ventanas, animales domésticos y otros similares, respetó a los ministros designados por Carrera, quienes pudieron continuar trabajando con cierta normalidad, nombró nuevas autoridades para el Distrito Federal y esperó la llegada del nuevo presidente. Tiempo después, en 1860, asumirá el mando del segundo cuerpo del ejército conservador. En 1863, formará parte de la Junta de Notables que elegirá a Maximiliano como emperador, y a la llegada del mismo a México servirá a su gobierno. En 1864 será nombrado prefecto del Imperio en Jalisco. Al triunfo de Juárez será sentenciado a 2 años de prisión, los que le serán conmutados por confinamiento en Puebla, después de haber pasado algún tiempo preso. Juan Álvarez nació el 27 de enero de 1790 en Guerrero y murió el 27 de agosto de 1867 en la Ciudad de México. En noviembre de 1810 entró en las filas del ejército insurgente de Morelos. Participó en el combate de Aguacatillo, de Tres Palos, Arroyo Demoledor y Tonaltepec. Combatió también en la Sábana y obtuvo el grado de capitán,
por méritos de campaña. Fue ascendido a comandante del régimen de Guadalupe. Posteriormente consiguió el grado de coronel. En 1813 fortificó el Cerro de Veladero, del que se hizo cargo hasta 1814, el que fue batido por Armijo de Pie de la Cuesta. Tomó Acapulco a los españoles en el año de 1824. Álvarez apoyó la Constitución de México como República Federal y luchó contra el autoritarismo monárquico de Agustín de Iturbide, de Anastasio Bustamante y de Antonio López de Santana. En 1850 fue elegido gobernador de Guerrero y en 1854 proclamó el Plan de Ayutla, que pondría fin a la dictadura de Santa Anna. Tomó el poder de la presidencia el 4 de octubre de 1855 y finalizó el 11 de diciembre de 1855. Lo primero que Juan Álvarez hizo durante su gobierno fue formar su gabinete. Muchas personas importantes de aquella época tuvieron un puesto distinguido. Gobernó bajo la ley de Juárez, expedida el 23 de noviembre de 1855. Contenía 77 artículos normales y 4 transitorios. Con ella se suprimieron los tribunales especiales y solo se mantuvieron los militares y los eclesiásticos. Se modificó el sistema de fueros. Su gobierno fue federalista. Renunció al cargo ese mismo año por problemas de salud. Durante ese periodo, mostró ideas republicanas, federalistas y liberales. Nuevamente luchó junto al presidente Benito Juárez ante la intervención francesa en 1861. Ignacio Comonfort nació en Puebla el 12 de marzo de 1812 y murió en Guanajuato el 13 de noviembre de 1863. Su carrera militar comienza cuando en 1832 ingresa al ejército de Santa Anna, en el cual luchó contra el gobierno de Bustamante. Fue comandante militar de Tlapa, Guerrero. Posteriormente fue diputado del Congreso en los años de 1842 y 1846. También participó en la Guerra de Intervención estadounidense. Posteriormente fue nuevamente diputado al Congreso de 1848. Al concluir fue senador de 1848 a 1851. En el año de 1853 fue administrador de aduana de Acapulco. Se unió a Juan Álvarez y condujeron la revolución contra la dictadura de Santa Anna. Cuando Juan Álvarez asumió el puesto de la presidencia, nombró a Comonfort ministro de Guerra. Cuando Álvarez renunció al poder y Comonfort fue nombrado de nuevo presidente interino de la República. Cuando Juan Álvarez asumió el puesto de la presidencia, nombró a Ignacio Comonfort ministro de Guerra. Y cuando Álvarez renunció al poder, Comonfort fue nombrado el nuevo presidente interino de la República Mexicana. Estuvo en el poder por el corto periodo comprendido del 11 de diciembre de 1855 al 11 de enero de 1858. Su gobierno fue federalista. Durante su gobierno se promulgó la nueva Constitución mexicana el 5 de febrero de 1857. Contenía ciertos puntos contra los intereses y privilegios de la Iglesia Católica, como un sistema de control civil y secularización de los cementerios creados por la Ley Orgánica del Registro Civil. Con el tiempo llegaron las elecciones y el ganador resultó ser Ignacio Comonfort. Entró al poder como presidente de la República Mexicana el 1 de diciembre de 1855 y finalizó el 11 de enero de 1858. Comonfort organizó un gabinete que contempló tanto a liberales como a conservadores. Durante el gobierno de Álvarez se dictaron medidas que darían que hablar y que de alguna manera serían el caldo de cultivo para las insurrecciones que surgirían al tiempo contra Comonfort, entre ellas la supresión parcial de fueros, la abolición de tribunales especiales para delitos del fuero común, y tribunales eclesiásticos y militares ya no podrían ocuparse de aquellos casos que involucrasen a personas ajenas a su órbita. En tanto, Comonfort no cesó de seguir las medidas de ese estilo que no hacían más que enfurecer a la Iglesia. Y así es como surgieron la reglamentación de la libertad de prensa, la eliminación de coacción civil para cumplir el voto religioso, supresión de compañías de Jesús y todo dominio económico de la Iglesia, entre otras cosas. Y por otra parte, la sanción de la Constitución, preeminentemente liberal, terminó por conmocionar a una sociedad mayormente católica
que ante la furia de la Iglesia decidió ir contra Comonfort, quien terminó por anular la misma. Acto seguido, Comonfort accedió a la formación de un gabinete de transición y tras una revuelta en su contra perpetrada por Zuluaga, Comonfort marchó al exilio a Nueva York. En el año de 1863 regresó y aceptó la propuesta del presidente Juárez para participar en la lucha contra los franceses y fue nombrado nuevamente ministro de Guerra y jefe de los ejércitos del centro. Ese mismo año sería derrotado y tras ello asesinado. Benito Juárez nació en San Pablo Galata, Oaxaca, en 1806 y murió el 18 de julio de 1862. En 1847 fue electo diputado federal, por lo que tuvo que trasladarse a la Ciudad de México. Benito Juárez ayudó a reelegir a Antonio López de Santana como presidente. Cuando se dio la primera intervención estadounidense, Juárez regresó a Oaxaca y fue gobernador interno en 1847. En dicho cargo logró que la economía de Oaxaca mejorara. Realizó varias obras públicas para la reconstrucción de caminos, así como el Palacio de Gobierno de Oaxaca. Fundó más de 50 escuelas, creó el puerto de Huatulco y reorganizó a la Guardia Nacional. Juárez impidió la entrada de Santana al estado porque este último huyó de la Ciudad de México debido a la guerra estadounidense. Cuando finalizó su imperio como gobernador del estado de Oaxaca, fue profesor del Instituto de Ciencias y Artes. La historia de México señala que cuando Antonio López de Santana volvió a tener el poder como presidente del país, se vengó de Benito Juárez porque no lo ayudó a entrar en el estado de Oaxaca cuando buscaba ayuda. Militares conformados por Santana lo tomaron prisionero en el Instituto de Ciencias y Artes. Fue encarcelado en 1853 y fue desterrado a Cuba. Cuando Juárez regresó a México, llegó a Acapulco y allí obtuvo un trabajo de escribiente. Posteriormente apoyó a la promulgación del Plan de Ayutla. Cuando finalmente Juan Álvarez obtuvo el poder como presidente interno de la República Mexicana, formó su gabinete y en 1855 nombró a Benito Juárez ministro de Justicia e Instrucción Pública del país. Fue cuando Juan Álvarez gobernó bajo la famosa Ley Juárez, la cual fue expedida el 23 de noviembre de 1855. Dicha ley contenía 77 artículos normales y 4 transitorios. Cuando le tocó a Ignacio Comonfort tener el poder del país como presidente, Benito Juárez fue nombrado ministro de Gobierno y presidente de Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1855. Sin embargo, al darse el golpe de Estado por los conflictos entre los conservadores y los liberales, Juárez comenzó a tener problemas con Comonfort porque Juárez no estaba a favor ni en contra de dicho conflicto. Comonfort asumió que el conflicto fue creado por la ley que Juárez había hecho. Debido a eso fue aprendido. Poco después, Ignacio Comonfort pidió ayuda a Benito Juárez porque su gobierno se encontraba en una crisis y eso fue limitando su poder como presidente. Juárez decidió apoyarlo. Sin embargo, Benito Juárez se llevó una sorpresa, ya que muchos políticos ya habían desconocido la presidencia de Comonfort. Habían nombrado como sustituto al mismo Juárez. Los conflictos entre liberales y conservadores desencadenaron más problemas, iniciados por la promulgación del Plan de Tacubaya, por lo que ocasionaron la Guerra de Reforma en México, o también conocida con el nombre de la Guerra de los 3 Años, la cual comenzó el 17 de diciembre de 1857 y finalizó el 1 de enero de 1861, con la llegada de Benito Juárez a la Ciudad de México. El 15 de enero de 1858, Juárez se convirtió por primera vez en el nuevo presidente interino de la República Mexicana. Tuvo que huir a Guanajuato porque Zuluaga lo culpó de los problemas que tenía México por su ley llamada Ley Juárez. Desde Europa, Maximiliano le mandó una carta a Benito Juárez donde lo invitó a formar parte de su gobierno imperial, pero Juárez rechazó dicha invitación y le contestó diciendo que el pueblo mexicano lo juzgaría haciéndolo pagar por querer gobernar como imperio. Su gobierno duró hasta el 10 de abril de 1864 y faltaba un año de gobierno cuando González Ortega pedía que se le diera dicho puesto. El 12 de julio de 1859 decretó la primera norma de la reforma conocido como
la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. Gobernó estando en México y en los Estados Unidos. En el año de 1860, Benito Juárez estaba en Veracruz y desde ahí promulgó la ley sobre la libertad de cultos, la cual contenía 4 artículos. En 1861, los españoles tuvieron el apoyo de los ingleses y franceses e invadieron el estado de Veracruz. Un año después se dio la famosa batalla de Puebla y los franceses fueron derrotados por el ejército mexicano el 5 de mayo de 1862. Cuando Maximiliano de Habsburgo llegó a la Ciudad de México en el año de 1864, él y sus seguidores creyeron que México estaba pacificado y que se había terminado el gobierno de Benito Juárez y sus aliados republicanos, porque habían enviado al ejército de Coahuila para acabar principalmente por ellos. Sin embargo, Benito Juárez y su gabinete escaparon para protegerse a Sierra Juárez, una cerería de Coahuila. Fue entonces cuando Maximiliano y sus seguidores celebraron el triunfo de la monarquía en la Ciudad de México. Tomó el poder el 10 de abril de 1864 y finalizó el 15 de mayo de 1867. La mayoría de los mexicanos defendieron el gobierno de Benito Juárez. Maximiliano estuvo en el poder gracias a las tropas enviadas por Napoleón III, pero este la retiró de México y fue más fácil que los liberales derrotaran a los invasores conservadores que apoyaran al imperio de Maximiliano. Benito Juárez recuperó poco a poco el control del territorio mexicano. Juárez tuvo el apoyo de los Estados Unidos y tanto Ramo Corona como Mariano Escobedo detuvieron a Maximiliano en Querétaro y este último se rindió. Benito Juárez nombró un tribunal militar para juzgar a Maximiliano y a sus aliados y posteriormente fusilarlo. Se convocaron las nuevas elecciones porque Juárez quiso que su gobierno fuera legítimo y ganó. Fue oficialmente nombrado por segunda ocasión presidente constitucional de la República Mexicana el mismo día de su llegada a la Ciudad de México y duró en el poder hasta el 18 de julio de 1871. El triunfo de Benito Juárez y su gobierno hicieron que se consolidara la República restaurada. El respecto de la Constitución y las leyes de reforma hicieron que el aspecto político y social tuviera mayor control y balance. En este nuevo gobierno, Juárez expandió la educación gratuita y laica, aprobó la construcción de la línea férrea de Veracruz a la Ciudad de México, instaló el telégrafo y su gobierno fue federalista. Juárez se postuló en las elecciones de 1871 y volvió a ganar, pero algunos políticos que querían el puesto acusaron a Juárez de haber hecho fraude electoral. Fue cuando apareció Porfirio Díaz y pidió la no reelección. Al año siguiente, en 1872, Benito Juárez murió a causa de una enfermedad llamada angina de pecho. La historia de México señala que duró en el poder 14 años, en los cuales logró cosas importantes para el país que nadie había hecho durante sus gobiernos. Félix Zuloaga nació en Sonora el 31 de marzo de 1813 y murió en la Ciudad de México el 11 de febrero de 1898. En 1854 peleó contra los liberales que apoyaron el Plan de Ayutla y fue hecho prisionero. Tiempo después fue liberado y en 1855 fue representante del estado de Chihuahua en la Junta de Representantes de los Estados en Cuernavaca. Félix Zuloaga peleó contra los conservadores en 2 campañas de Puebla, pero tiempo después simpatizó con el Partido Conservador. Finalmente, el 17 de diciembre de 1857, el general Zuloaga encabezó el pronunciamiento del Plan de Tacubaya, el cual demandaba la derogación de la Constitución de 1857. Félix decidió quitar el poder a Comonfort y con el apoyo de los conservadores se adueñó de la presidencia del país en el corto periodo del 11 de enero al 24 de diciembre de 1858. Fue entonces cuando los conflictos entre los libertadores y los conservadores provocaron el comienzo de la Guerra de Reforma en México, o también conocida con el nombre de la Guerra de los 3 años, el cual inició el 17 de diciembre de 1857 y finalizó el 1 de enero de 1861. La historia general señala que Félix Zuloaga no contribuyó en nada al país. Su gobierno repentino trató de luchar contra los liberales
que encabezaba Benito Juárez. Su gobierno lo pasó asistiendo a misas. Debido a eso, los conservadores se levantaron en armas para quitarlo del puesto y el general José María Echegaray proclamó el Plan de Navidad de Ayutla, el cual desconocía a Félix como presidente. Todo se complicó para Félix y se vio en la necesidad de renunciar a su puesto el 24 de diciembre de 1858. El Plan de Navidad nombró a un sustituto, el general Miguel Miramón, pero este no estaba en la Ciudad de México, debido a que estaba en campaña militar, y la persona que se quedó en el puesto de la presidencia interminablemente mientras que Miramón regresaba a la Ciudad de México fue Manuel Robles Pezuela. Miguel Miramón le volvió a dar el puesto a Félix María Zuluaga el 24 de enero al 2 de febrero de 1859. Al concluir, como agradecimiento, Félix nombró a Miramón como presidente sustituto el 2 de febrero de 1859. Después de dejar la presidencia conservadora por segunda vez, Zuluaga pretenderá retomarla en 1860, pero Miramón lo llevará a campaña en calidad de detenido, pero escapará en León, Guanajuato, y marchará a la capital a solicitar el reconocimiento del Congreso de Gobierno, que no lo reconoció ya como presidente y se retiró por unos días. Pero auxiliado por varios militares conservadores, asumió la presidencia, aunque solo de facto, ya que anduvo en campaña del 13 de agosto al 28 de diciembre de 1862, en que concluyeron los gobiernos de la Tercera República para preparar a los conservadores el Segundo Imperio, que funcionaría desde 1863. A la derrota de los conservadores se exilia en Cuba para evitar ser aprehendido por los liberadores por el asesinato de Melchor Ocampo, y solo regresará al país en la muerte de Juárez. Manuel Robles nació en 1817 y murió en 1862. Fue ministro de Negocios Extranjeros y luego embajador en los Estados Unidos. Luego del golpe de Estado se nombró a Miguel Miramón como el nuevo presidente conservador, pero como él tardaría un mes en llegar a la capital, se nombró a Manuel Robles como presidente interino. Tenía ideas centralistas. A la llegada de Miramón, volvió a nombrársele ministro de Guerra y más tarde fue elemento de una comisión que marchó a Europa para negociar la venida de un príncipe extranjero como gobernante del país. Cuando regresó fue capturado y obligado a permanecer en Sobrerete, Zacatecas, sin poder intervenir en ayuda de los europeos desembarcados en Veracruz en enero de 1862. Sin embargo, Robles se unió al reaccionario Taboada y con él fue descubierto por un decatamiento de chinacos republicanos, quienes lo hicieron prisioneros en San Andrés Chalchicomula. Ahí fue ordenado su fusilamiento por Zaragoza el 23 de marzo de 1862.